queremos que tú nos dirijas, queremos aprender más de ti, Señor. Estamos en tus manos y te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento para que podamos aprender lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Gracias, Padre. Gracias. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pues por la gracia de Dios hoy terminamos ya este libro. Fue todo un recorrido este libro todavía me acuerdo cuando comenzamos este libro que el primer tema que vimos era la soledad de Dios, ¿verdad? Algo que para mí resultó nuevo, nunca había meditado en eso. No vimos los decretos de Dios, que vimos que en realidad es un solo decreto. Dios nada más tiene un decreto, ¿sí? Hemos visto la omnisciencia de Dios, ¿sí? La presciencia de Dios, que no es otra cosa que la elección de Dios, la supremacía de Dios, la soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios y finalmente eso que ya vimos, la ira de Dios, ¿verdad? Como toda esta es la suma de todos esos atributos nos dan el carácter de Dios, de ese Dios al que le llamamos Padre. Bueno, pues hoy se puede decir que ya lo último que vamos a ver es pues el último capítulo, que ya realmente es pues como meditar de lo que nos dejó este estudio. Así que vamos a comenzar viendo lo que y terminamos ya. La lectura se llama Meditando sobre Dios. Dice, en los capítulos precedentes, o sea, toda esa serie de atributos que estuvimos viendo a lo largo del camino, dice, hemos tenido a la vista alguna de las admirables y deliciosas perfecciones del carácter divino. Después de esta meditación débil y defectuosa de sus atributos, ha de ser evidente para todos nosotros que Dios es, en primer lugar, que dice, un ser incomprensible, ¿sí? O sea, cuando vemos todas las cosas que Dios es, ¿sí? Y de una manera aún así limitada, porque aún así, por mucho que nos esforzáramos y todo, nunca podremos conocer un segundito. Ay, aquí está. Estoy dando entradas. Está Esperancito y Uriel. Dice, en primer lugar, llegamos a una conclusión, que Dios es incomprensible. ¿Por qué para nosotros, a pesar de que la Biblia nos revela el carácter de Dios y todo, y aún así quedamos maravillados de la grandeza de Dios, y sin embargo, y no obstante, es un fragmento de lo que en realidad es Dios? ¿Por qué creen ustedes que no podemos comprender a la perfección a Dios? Conocerlo a la perfección, al 100, digamos. ¿Por qué creen? Porque somos seres limitados. Exactamente. Seres limitados, mentes finitas, ¿verdad? Y Dios es un ser infinito. Como dice ahí en el libro de Isaías, ¿no? Que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Así que por mucho que le echemos ganas y todo, que de todos modos nos quedamos maravillados, aún así, fue algo fragmentario. Dice, Lo que él ha querido revelar realmente de su carácter. exactamente, porque pues con mentes finitas, limitadas y a causa del pecado, pues no podremos ni comprender ya más. Bueno, dice, quedamos maravillados ante su infinita grandeza. Nos vemos obligados a usar las palabras de Sofar. ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás?
Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar. Job 11, 7 al 9. Cuando dirigimos nuestro pensamiento hacia la eternidad de Dios, a su ser inmaterial, a su omnipresencia y a su omnipotencia, nos sentimos anonadados. O sea, realmente cuando estuvimos estudiando estos atributos, pues yo creo que todos estábamos anonadados, ¿no? O quedamos así anonadados de ver las maravillas de lo que es Dios. Ahora, aquí el autor comienza diciendo de la grandeza de Dios, que por mucho que el hombre se esfuerce en conocer a Dios, nunca lo va a alcanzar a comprender y a conocer plenamente, ¿sí? Sin embargo, dice aquí, pero, en el siguiente párrafo dice, pero, la adversativa, ¿sí? Dice, pero la imposibilidad de comprender la naturaleza divina no es una razón para desistir en nuestros esfuerzos reverentes y devotos para entender lo que tan benignamente ha revelado Dios de sí mismo en su palabra. O sea, esto nos debe de llevar a una cuestión. Si Dios es grande, maravilloso, incomprensible para nosotros, eso no significa entonces que, pues entonces, ¿para qué queremos conocerlo si no lo vamos a conocer plenamente? O sea, eso no es justificación para decir, pues no me voy a esforzar. Como dice aquí, eso no es una razón para desistir en nuestros esfuerzos reverentes y devotos para entender lo que tan benignamente Dios ha revelado. Miren, a ver, una pregunta que se me ocurre. El hombre, bueno, ya casi decir la respuesta, ¿el hombre por sí mismo es capaz de conocer a Dios? No, No, necesitamos Definitivamente del no, Espíritu ¿verdad? Santo. Si Dios, nosotros, sí, Danis, nosotros conocemos a Dios en medida en que Él se nos revela a nosotros. Y de hecho, Él siempre está dispuesto a revelarse a nosotros, más bien en medida en que nosotros dejemos que Él se nos revele, en medida en que lo busquemos a Él. ¿Sí? así es, en efecto. El hombre por sí mismo no conocería de Dios a menos que Dios se le revele al hombre. Y Así Dios es. se le ha revelado al hombre de dos maneras. ¿Quién recuerda de qué manera se ha revelado Dios al Por hombre? medio de la escritura. Esa es una, A través de Jesucristo. La creación. la creación. Creación. Dios se ha revelado al hombre de diversas maneras. Hay uno que le llaman la revelación general, que es la creación misma. Como dice Salmo 119, los cielos hablan de la gloria de Dios, ¿sí? La creación habla de un creador, ¿sí? Entonces, pero la creación es una revelación muy general, no es muy específica, porque yo puedo ver una estrella así en el firmamento y meditar que esa estrella no está ahí por sí misma. La creación de esa estrella me habla de que hay un creador, un ser superior que hizo esa estrella y la puso ahí. Pero esa estrella no me habla de mi necesidad de salvación, no me dice que soy un pecador. Entonces, Dios se ha revelado también de manera específica, ¿sí? Como dicen ustedes, a través de las escrituras Dios se ha revelado. Y la revelación viviente de Dios, ¿quién fue? Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Dios, como dice en el libro de Hebreos, Dios ha hablado antes por los profetas y ahora nos ha hablado por el Hijo. O sea que el hombre hace bien en escuchar las enseñanzas de Jesucristo, porque Él es Dios mismo hecho carne, ¿sí? Entonces, continúo, pero la imposibilidad de comprender la naturaleza divina no es una razón para desistir de nuestros esfuerzos reverentes y devotos para entender lo que tan benignamente ha revelado Dios de sí mismo en su palabra. Sería locura el decir que porque no podemos adquirir un conocimiento perfecto, es mejor no esforzarnos en alcanzar parte. Eso es claro, ¿verdad? No porque no podamos comprenderlo en totalidad significa que, pues entonces no vale la pena. No, lo poco que podamos es maravilloso. Y eso quiere decir que Dios no quiere decir que no nos ama. Nos ama porque nos ha aceptado como sus hijos, aunque no lo conozcamos como a lo mejor nosotros creamos, pero bueno, pues es imposible, ¿no?
Bueno, conocemos a Dios hasta donde nuestra mente finita y limitada nos permite conocer a Dios. Pero lo poco que conocemos de Dios es algo excelso, algo maravilloso, algo, como dice aquí el autor, nos deja anonadados de ver las perfecciones y los atributos de Dios. Ese es el verdadero Dios que revelan las Escrituras, no el Dios de la imaginación de las gentes, ¿sí? Y entonces es importante que esforzarnos en conocer los atributos de Dios. El más excelente estudio para desarrollar el alma es la ciencia de Cristo crucificado y el conocimiento de la divinidad en la gloriosa Trinidad. Dice, citando a este príncipe de los predicadores, o sea, esas son palabras de Spurgeon, diremos que el estudio propio para el cristiano es el de la divinidad. La ciencia más elevada, la especulación más sublime y la filosofía más importante que el Hijo de Dios puede ocupar su atención es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra y la existencia del gran Dios al que llama Padre. A ver, ¿qué entendemos con esto? Dice, el estudio propio del cristiano es el de la ciencia más elevada. En otras palabras, está diciendo aquí que no es que sea malo saber de matemáticas, de astronomía, de ciencia, de lo que quieras. Eso no es malo, no está diciendo eso. Pero ¿de qué le sirve al hombre conocer de todo eso? Saber de medicina, de biología, de química, de física. ¿De qué le sirve al hombre saber todo eso si no conoce a Dios? De nada. Porque en la hora del juicio no te va a preguntar Dios cuánto es 2 por 2, ¿verdad? Te va a preguntar, ¿me conociste a través de mi hijo? ¿Te enteraste que fue a morir por tus pecados? ¿Te enteraste que ofrece salvación gratuita solamente por gracia por medio de la fe en su sacrificio? ¿Y de qué te va a servir ahí ser tan sabiondo? O sea, y la Biblia no está diciendo que sea malo eso, porque a fin de cuentas todos tenemos que cumplir un papel en la sociedad. Y no está bien es correcto que nos preparemos y todo. Pero como dijo el mismo Jesús, ¿de qué le serviría al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? Vida temporal nada más, es una vida temporal nada más, un gozo temporal, pero el gozo eterno está en Cristo, ¿sí? Solamente en Cristo podemos encontrar la paz del alma, ¿sí? Bueno, dice, es un tema tan vasto, o sea, Dios, es un tema tan vasto que hace que nuestros pensamientos se pierdan en su inmensidad. Tan profundo que nuestro orgullo queda ahogado. Podemos comprender y dominar otros temas. Al hacerlos nos sentimos satisfechos, decimos, he aquí soy sabio. Y seguimos nuestro propio camino, pero cuando nos acercamos a esta ciencia magistral y nos damos cuenta que nuestra plomada no alcanza su profundidad y que nuestros ojos de lince no pueden llegar a su altura, nos alejamos pensando, nosotros somos de ayer y no sabemos. Sí, dice, nuestra incapacidad para comprender la naturaleza divina debería enseñarnos a ser que humildes, precavidos y reverentes, ¿sí? O sea, entre más conozcamos a Dios, más humilde nos debe de volver a nosotros. Porque somos criaturas pequeñitas, pequeñitas, como una partícula de polvo comparados con el inmenso Creador. Después de toda nuestra búsqueda y meditación, hemos de decir como Job, he aquí, estas son partes de sus caminos, mas cuán poco hemos oído de él. Cuando Moisés imploró que le mostrara su gloria y le respondió, yo proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y como alguien ha dicho, el nombre es el conjunto de sus atributos. Con razón declaraba John Howe, el puritano, la idea que desde aquí podemos formarnos de su gloria es tan solo como la que podemos hacernos en un largo libro por medio de una breve sinopsis o de un gran país por un simple cuadro. A ver, voy a tratar de explicar lo que está tratando aquí de decir el autor. Este estudio que hemos hecho de los atributos de Dios, ¿sí? Que fueron, no sé, 12, 13, 14 capítulos, no sé exactamente cuántos, vendría siendo como una sinopsis de lo que es Dios. O sea,
estos atributos de Dios que podemos comprender, en realidad representan lo que es una sinopsis de Dios. O sea, ¿sí me entienden que es esto de una sinopsis? Como dice, Sí. la sinopsis de un libro es como un breve resumen que te da una idea de lo que más o menos trata todo el libro, es una sinopsis. Bueno, estos atributos de Dios, dice aquí el autor, es como una sinopsis de Dios. O sea, hay más todavía de Dios, que ya va más allá de nuestra capacidad de entendimiento, nuestra capacidad de comprensión. ¿Sí? Aquí nos ha dado Dios un resumen de sí mismo, pero incompleto. O sea, Dios es más todavía. Si todo esto nos parecía grandioso y maravilloso, pues es poco en realidad de lo que es ese ser supremo. Dice, con él nos veremos libres del error, pero no de la ignorancia. Podemos dedicarnos por completo al estudio de las diversas perfecciones por las cuales el bendito nos descubre su propio ser y atribuírselas todas, aunque tengamos todavía concepciones pobres y defectuosas de cada una de ellas. ¿Sí? Aún así, nuestra visión de Dios sigue siendo limitada. A pesar de estudiar sus atributos y todo, nos dan una idea de ese ser majestuoso, pero sigue siendo limitada. Porque Dios es más grande de todo eso. Es imposible que podamos decir, conozco a Dios en su totalidad. No, para nada. Sin embargo, en tanto que nuestra comprensión corresponde a la revelación que Él nos proporciona de sus varias excelencias, una visión presente de su gloria. En verdad, la diferencia entre el conocimiento que de Dios tienen los santos en esta vida y el que tendrán en el cielo es grande. ¿Sí? A ver, ¿qué entendemos esto ahorita? Dice que aquí, mientras estamos vivos aquí, tenemos un conocimiento de Dios. Pero el conocimiento que tendremos de Él cuando estemos ya en la gloria será mayor. ¿Será que vamos aún así ya en la gloria a conocer totalmente a Dios? Bueno, Pablo dice que hoy en día le conocemos solo en parte, ¿verdad? Y cuando ya estemos en su gloria, cuando le veamos cara a cara, entonces vamos a conocerlo plenamente. Bueno, vamos a ver si va a ser plenamente o qué queremos decir con eso de plenamente. Ahorita yo creo nos va a dar la respuesta más adelantito. ¿Sí? Dice, en verdad, la diferencia entre el conocimiento que de Dios tienen los santos en esta vida y el que tendrán en el cielo es grande. O sea, lo que está de entender es que nuestro conocimiento allá de Él va a ser aún mayor. Con todo, ni el primero ha de ser desestimado, ni el segundo exagerado. Es cierto que la Escritura declara que veremos cara a cara y que conoceremos como somos conocidos, como nos decía ahorita Danis. Y ahí está la cita, 1 Corintios 13:2. Pero deducir de esto, que entonces conoceremos a Dios también como Él nos conoce a nosotros, es dejarnos seducir por la mera apariencia de las palabras y prescindir de la limitación que las mismas imponen necesariamente en un tema como este. Hay una gran diferencia entre decir que los santos serán glorificados y que serán hechos divinos. O sea, una cosa es que vamos a ser glorificados, que vamos a conocer más íntimamente a Dios, pero otra cosa muy diferente es que la Biblia diga que vamos a ser hechos divinos. Los cristianos aún en su estado de gloria serán criaturas finitas y por lo tanto incapaces de comprender completamente al Dios infinito. Entonces, que llegamos a la conclusión, ¿sí? Aunque le vamos a conocer más íntimamente y vamos a comprender más a Dios, aún así va a haber una diferencia entre Dios y nosotros. No lo vamos a poder conocer a plenitud. Exactamente, o sea, Dios es tan grande que aún en el estado glorificado, aunque nuestro conocimiento de Dios va a ser más grande, más claro, ¿sí? Aún así, Dios sigue siendo mayor que nosotros. Miren, una vez escuché que Evis Carballosa decía que ni en la gloria vamos a ver la presencia de Dios físicamente. Él dijo, no, y es algo que no comprende, pero ahorita salió a colación, me acordé. Dice que al único que veremos siempre va a ser a Jesús, que siempre será Él la revelación del Padre, pero que al Padre nunca lo vamos a ver, según esto. No sé de dónde sacó esto, pero me suena también, pues, lógico, tal vez. Si Jesús es la revelación del Padre, pero bueno, no podemos conjeturar esto,
si será así o será así, porque es curioso que la Biblia no da tantos detalles acerca del cielo. Habla más acerca del infierno que del cielo. Lo único que sabemos es que vamos a ver cosas que jamás ojo humano ha visto. Y eso es grandioso, ¿no? Entonces, si será melón o será sandía, eso es lo que menos importancia tiene. ¿Cómo va a ser? Finalmente, todavía hay muchas cosas en las que la Biblia no da muchos detalles. Y una de esas cosas es eso. ¿Veremos al Padre realmente al Padre o siempre le veremos por medio de Jesucristo? Bueno, creo que algún día lo sabremos eso. Sí, Carlitos, a ver, perdón. sí. Creo que más adelante habla acerca de eso, de que pues finalmente Dios es espíritu y dice que nuestro ojo humano pues no será aún ya glorificado, capaz de ver al Padre, ¿no? Exactamente. Y como dices, la imagen visible del Dios invisible pues es nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que tal vez ahí está basado lo que decía el hermano Carballosa, ¿no? Sí, De que a quien siempre veremos será a Jesús. Y también lo que mencionabas, ¿no? Es cierto, aún siendo glorificados, no seremos igual a Dios. Entonces, Dios siempre va a ser Dios y va a ser superior a nosotros, y con eso, pues también esta cuestión de que no alcanzaremos esa plenitud de conocimiento de Él, pues también me suena lógico, ¿no? Aunque de momento sí, también como citaba Danis, yo también decía, no, pero pues sí dice que lo veremos cara a cara y lo conoceremos tal como Él es, ¿no? Pero sí ya, como mencionabas, ¿no? Aun cuando estemos glorificados, seamos glorificados, no somos Dios, ¿no? Dios seguirá siendo Dios y nosotros esas criaturas inferiores y también finitas, ¿no? claro, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ahorita me viene a la mente esa canción de Marcos Vidal que se llama Cara a Cara, ¿sí? Dice, veremos cara a cara, pero si ponemos atención a la letra, él está hablando de Jesucristo, del Padre, porque le dice, déjame recostarme en tus heridas, tocar tus heridas, ¿sí? Entonces, creo que sí llegamos a la conclusión de que Dios siempre siendo espíritu, jamás lo vamos a poder ver físicamente. Todo va a ser a través de Jesús. Bueno, ya lo sabremos con más plenitud algún día esto, ¿no? Dice, en el cielo los santos verán a Dios con ojos espirituales, por cuanto Él siempre será invisible al ojo corporal. Le verán más claramente de cómo le veían por la razón y la fe, y más extensamente de lo que han revelado hasta ahora sus obras y dispensaciones. O sea, ahí está diciendo claramente, le vamos a ver más claramente, con mayor entendimiento, pero la capacidad de sus mentes no será aumentada hasta el punto de poder contemplar a la vez y en detalle toda la excelencia de su naturaleza. Para comprender la perfección infinita sería necesario que fuésemos infinitos nosotros también. Por eso esa es una razón de peso. No podemos comprender. Aún en el cielo, denme un segundo. Allá. Aún en el cielo su conocimiento será parcial, pero su felicidad será completa. Su conocimiento será... Denme un segundo otra vez. Ahí está. Aún en el cielo su conocimiento será parcial, pero su felicidad será completa porque su conocimiento será perfecto, en el sentido de que será adecuado a la capacidad del sujeto, aunque no agote la plenitud del objeto. Creemos que será progresivo y que a medida que su visión se desarrolle, su bienaventuranza aumentará también, pero nunca alcanzará un límite más allá de lo cual no haya nada más por descubrir. Y cuando los siglos hayan transcurrido, Él será todavía el Dios incomprensible. Sí queda claro esto de nuestro conocimiento de Él va a aumentar grandemente, pero no así, no al grado de que digamos, ya no hace falta nada de conocer de Dios, ya lo conocemos todo. No, eso nunca va a suceder.
En segundo lugar, entonces ya vimos que una de las características o a las conclusiones que llegamos después de estudiar los atributos de Dios es que Dios es incomprensible. Va más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Ok, la primera. En segundo lugar, dice, en el estudio de las perfecciones de Dios se pone de manifiesto que es todo suficiente, ¿sí? Es el autosuficiente, ¿sí? Lo es en sí y para sí mismo. El primero de todos los seres no podía recibir cosa alguna de otro. Siendo infinito, está en posesión de toda perfección posible. Cuando el Dios Trino estaba solo, Él era el todo para sí. Esto nos recuerda el primer capítulo que vimos de la soledad de Dios. O sea, Dios hizo su creación porque le hacía falta algo. ¿Necesitaba él algo? No necesitaba él nada. Podía haber estado eternamente así como estaba. Pensar que Dios hizo la creación al hombre porque necesitaba algo, entonces ya era un Dios incompleto, algo le hacía falta, ¿sí? Entonces ya no sería autosuficiente. Entonces, ¿por qué hizo la creación si no la necesitaba? Porque quiso. Exactamente, en pocas palabras, por el puro afecto de su voluntad, para que suene más bíblico. Pero eso es así, es que la versión de él es en versión paráfrasis, para que entiendan, porque quiso, ¿verdad? Exactamente. Simple y llanamente. Exactamente. Dice, el primero de todos los seres no podía recibir cosa alguna de otro. Siendo infinito, está en posesión de toda perfección posible. Cuando el Dios Trino estaba solo, Él era el todo para sí. Su entendimiento, amor y energía estaban dirigidas a sí mismo. Si hubiese necesitado algo externo, no hubiese sido independiente y por tanto no hubiera sido Dios. Creó todas las cosas para Él mismo, como lo dice Colosenses 1:16. Con todo, no lo hizo para suplir alguna necesidad que pudiera tener, sino para transmitir vida y felicidad a los ángeles y a los hombres y para admitirles a la visión de su propia gloria. Verdad es que exige la lealtad y la devoción de sus criaturas inteligentes. Sin embargo, no se beneficia de su servicio, antes al contrario, sino antes al contrario, son ellas las beneficiadas. Creo que aquí está claro, o sea, nuestra obediencia a Dios no es porque Él necesite nuestra obediencia, que le beneficie en algo nuestra obediencia. ¿Quiénes son los beneficiados si le obedecemos? Nosotros mismos, ¿verdad? Verdad es que exige la lealtad y la devoción de sus criaturas inteligentes. Sin embargo, no se beneficia de su servicio, antes al contrario, son ellas las beneficiadas. Y me gusta esto de su servicio, o sea, ¿nosotros le estamos haciendo un favor a Dios al servirle? No, el gozo es para nosotros. Miren, hay servir a Dios es uno de los mayores gozos que tiene uno en esta vida. Si no es que el mayor gozo que tenga uno en esta vida es servir en algo a Dios. Es el mayor gozo. A veces cuando hay personas que no sienten gozo, pues hay que decir a esa persona, es que no estás sirviendo a Dios en nada. Ponte a servir a Dios en algo, ¿sí? Y vas a ver cómo vas a experimentar un gozo de estar sirviendo al Rey de Reyes, al soberano del universo. Porque finalmente, mis hermanos, eso es, nuestro servicio a Dios es lo único que tiene valor eterno. ¿Sí? Es lo único. Aquí se va a quedar todo lo que hagamos, ¿sí? Pero el servir a Dios es lo único que trae bendición eterna. ¿Sí? Ahora uno se preguntará, ¿servir a Dios es simplemente estar predicando la palabra? No. Ese es tan solo uno de los tantos servicios que hay en la obra de Dios. Es más, no es lo pomposo del ministerio, es la fidelidad de tu ministerio. Si mi ministerio es acomodar sillas en la iglesia y luego con gozo, ¿sí? Puede ser hasta de más beneficio del pastor que va y predica desganadamente, o que va y predica sin pasión, o va y predica porque tiene que hacerlo, ¿sí? Entonces no tiene que ver nada el tipo de ministerio, es la fidelidad con lo que haces tu ministerio, ¿sí? No importa en el ministerio que el Señor te ponga, tenemos que hacerlo con la mayor excelencia posible, ¿sí? Porque el primer beneficio soy yo, experimento gozo, sabiendo que el Señor, delante de Dios, no es en vano la obra que desarrollamos para Él, ¿sí?
Entonces, aunque nadie me dé las gracias por mi servicio aquí, porque así pasa a menudo, para Dios no pasó inadvertido tu servicio. Entonces, todo esto, el beneficio es para uno mismo. No es tanto para Dios, es para uno mismo. Y la actitud y la motivación que te lleve a servirlo, ¿no? Ah, claro, con motivos puros también debe ser, sí, exactamente. Dios usa medios e instrumentos para cumplir sus propósitos, no porque su poder sea insuficiente, sino a menudo para demostrarlo de modo más sorprendente a pesar de la debilidad de sus instrumentos. A ver, ¿se entiende esto? Dios podía, por ejemplo, como la conversión de Pablo, del apóstol Pablo. ¿Cómo fue que se le convirtió Pablo? Porque Jesús mismo se le apareció, ¿sí? Pero de aquí, ¿quién de nosotros se ha convertido porque Cristo se le apareció por medio de una luz radiante? Dios podía utilizar ángeles, aún ángeles, para esparcir su evangelio. Dios podía haberlo hecho. Sin embargo, no utiliza ángeles, que son seres infinitamente superiores a nosotros. ¿Por qué nos usa a nosotros? ¿Por qué Dios dejó la responsabilidad de esparcir el evangelio a sus débiles criaturas? No te digo, Danis. Activa tu micro, Danis. Ah, sí, ya. Pues como dijo Ale, pues porque él así lo quiso, ¿verdad? Es increíble que una misión tan importante, tan delicada, la haya delegado a los seres más imperfectos que creo que somos nosotros. Y que él confíe en que vamos a cumplir con esa tarea, con esa misión que nos dejó. A mí me sorprende así la confianza que tiene en nosotros, a pesar de todos nuestros defectos, ¿no? Amén. O sea que entonces llegamos a la conclusión de que el servir a Dios es un privilegio. Pero por supuesto. Sí. Oye, también puede ser que es el amor que le tengamos al Señor, ¿no? El poder servir, y nos los dejó para que con amor dijéramos su palabra de Él y que habláramos de Él. Exactamente. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, en otras palabras, ¿quieres saber qué tanto amas a Jesús? Pues nada más ve qué tanto le obedeces, ¿sí? Y Jesús nos manda a servirle, bueno, qué tanto le estamos sirviendo. Ya les dije, en 1000 maneras, no tiene que ser a fuerza en un púlpito, o sea, no, ese es uno de tantos. Una persona puede tener el don de la exhortación, una llamada telefónica que le haga a otra persona, está sirviendo a Dios, palabras de aliento. Es más, con nuestras ofrendas también servimos a Dios. O sea, Dios no es que necesite nuestro dinero para llevar a cabo su obra, porque la obra de Dios va a continuar con o sin nuestro dinero, punto. Es un privilegio más bien para nosotros el poder ofrendar. Como le dijo Pablo a los filipenses cuando le mandaron una ofrenda de sus centavitos a Pablo ahí a la cárcel. Dice, no es que busque dádivas, ¿sí? Más bien busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, el bien no es para mí y para Pablo, directa, el bien es para ustedes, ¿sí? Están recibiendo fruto, ¿sí? Entonces, a lo que veo ya es a esto, que hay 1000 maneras de servir a Dios. Es un privilegio para nosotros que podamos servir a Dios. Y otra cosa dice la Escritura, porque finalmente somos vasos de barro para que la excelencia esté en el contenido, que es el evangelio. Ahí es donde está el valor. No, el vaso puede ser muy elocuente, hablar muy bonito y todo, pero no, la excelencia tiene que ser del contenido, el evangelio por sí mismo, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Pablo decía, ¿no? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces Dios usa nuestra debilidad para glorificarse. Exactamente. Además, eso es importante, trae gloria a Dios. El hecho de que Dios use seres incompetentes, incompletos, débiles, bueno, etcétera. Vamos a ver, dice, Dios usa medios e instrumentos para cumplir sus propósitos, no porque su poder sea insuficiente,
sino a menudo para demostrarlo de modo más sorprendente a pesar de la debilidad de los instrumentos. La absoluta suficiencia de Dios hace de él el objeto supremo de nuestras aspiraciones. La verdadera felicidad consiste solamente en el disfrute de Dios. Eso me gusta esa frase. ¿Sí? ¿Qué tanto disfrutas a Dios? Es lo que disfrutas de felicidad. Porque disfrutar a Dios es disfrutar su felicidad. Su favor es vida y su cuidado es mejor que la vida misma. Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Lamentaciones 3:4. La percepción de su amor, su gracia y su gloria es el objeto principal de los deseos de los santos y el manantial de sus más nobles satisfacciones. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría en mi corazón, más que tienen ellos en el tiempo que se multiplicó su grano y su mosto. Ya le entendí. Tú diste alegría en mi corazón, más que tienen ellos en el tiempo que se multiplicó su grano y su mosto. O sea, ¿qué está diciendo? El gozo, la alegría no vienen de circunstancias externas. Por ejemplo, me voy a echar mi copita para ponerme alegre. Pues eso es un error, ¿no? Porque la alegría, el disfrute está en Dios, no en la copita, ¿sí? Dice, sí, cuando el cristiano está en su cabal juicio puede decir, aunque la higuera no floreciera. Miren, esto vamos a leerlo directamente de la Biblia. Habacuc 3, 17, 18. Porque aquí como que está medio parafraseado y no le entiendo bien. Pero vamos a leerlo directo de la Biblia. Abran sus Biblias, por favor, en Habacuc 3, 17 y 18. Sí saben que hay un libro que se llama Habacuc, ¿verdad? Siempre cuesta trabajo encontrarlo. Habacuc. Está después de Nahum, después de Oseas, de Miqueas, Habacuc. Son de esos libros que tardan una media hora en encontrarlo. No sé si alguno de ustedes ha leído alguna vez el libro de Habacuc. Es un libro cortito, 3 capítulos. Pero básicamente el mensaje de Habacuc es este. Habacuc como que se queja delante de Dios que, Señor, ¿cómo es posible que mejor a los malvados les va bien? Y nosotros que somos tu pueblo, ¿sí? Ya no sentimos lo duro, sino lo tupido, como que es una expresión de queja, ¿no? Y Dios le contesta diciendo, no te preocupes, tú no te preocupes. Yo ajusto cuentas con cada uno en su debido tiempo. Finalmente Dios va a ajustar cuentas con todo mundo a su debido tiempo. Pero una vez que Habacuc entiende que haz de cuenta que te pones a leer el libro de Habacuc y estás viendo las noticias de Ciro Gómez Leiva, puras tragedias, cosas tristes así, que indignan, que uno pareciera que, bueno, ¿y dónde está Dios? Bueno, vean cómo termina Habacuc. ¿Ya lo tienen Habacuc? ¿Ya lo encontraron? Ya. Bueno, dice, aunque la higuera no florezca, en el 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. O sea, aunque todavía me esté lloviendo duro en mi pita y si lo hiciéramos en versión paráfrasis, aunque me sigan lloviendo problemas y problemas y problemas, vean cómo dice, con todo, o sea, a pesar de todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Sí? O sea, ¿qué está diciendo aquí Habacuc? ¿Sí? Que aunque ya no sientas lo duro ni lo tupido, él se va a seguir deleitando en el Dios de su salvación. Y yo creo que eso es una buena enseñanza para nosotros, porque a veces nos sentimos agobiados de problemas, de esas veces que dices, ya no puedo más ya, ¿sí? Esta vida es mejor que se acabe, no es para mí, diría el salmista, ¿sí? Bueno, dice aquí el profeta, dice, con todo y eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es poner los ojos en Dios y no en las circunstancias.
Porque ¿qué pasa cuando ponemos los ojos en las circunstancias? Oye, te deprimes, ¿no? Cualquiera se deprime cuando vemos los ojos están puestos en las circunstancias. Como te digo, nada más ponte a ver las noticias y vas a ver si te dan motivos para sentirte bien. O sea, deprimen. Los ojos deben estar puestos en el Señor. Con todo y eso, dice Habacuc, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Me gozaré, ¿sí? En el Dios de mi salvación. Bueno, continuemos, mis hermanos. Entonces ya vimos que a la primera conclusión que llegamos fue que Dios es incomprensible. Segunda conclusión a la que llegamos es que Dios es autosuficiente, ¿sí? Y la tercera conclusión a la que vamos a llegar es que Dios es soberano. En tercer lugar, dice aquí, en el estudio de las perfecciones de Dios resalta el hecho de que Él es soberano, supremo del universo. Alguien ha dicho con razón que ningún dominio es tan absoluto como el de la creación. Aquel que podía no haber hecho nada, tenía el derecho de hacerlo todo según su voluntad. En el ejercicio de su poder soberano hizo que algunas partes de la creación fueran mera materia inanimada, de textura más o menos refinada, de muy diversas cualidades, pero inerte e inconsciente. Él dio a otras organismo y las hizo susceptibles de crecimiento y expansión, pero aún así sin vida en el sentido propio de la palabra. A otras les dio no solo organismos, sino también existencia consciente, órganos del sentido y del movimiento propio. O sea, ¿a quién se está refiriendo ahí? Objetos inanimados, una piedra, el mar, la lluvia. Animales que tienen vida, pero no tienen conciencia de nada. Y a otras criaturas las hizo con conciencia, ¿sí? Esto es importante. Hay una gran diferencia ahí entre el ser humano y los animales. Aunque a veces los animales se comportan mejor que uno que tiene... No sé si alguna vez vieron en las noticias que pusieron un puente peatonal y la gente hace caso omiso del puente peatonal y se pasa ahí librando los carros. Y un perro, no sé si lo vieron, un perro sí usó el puente para cruzarse. Dice, vean nomás, ¿quiénes son las criaturas raciales? Mejor el perro dice, yo me paso por el puente, ¿no? Increíble. Bueno, pero es que el hombre de veras es necio el hombre. El ser humano es necio, ¿sí? Le caracteriza su necedad, su terquedad. Bueno, a estos añadió en el hombre el don de la razón y del espíritu inmortal, ¿sí? Por el cual está unido a un orden de seres elevados que habitan en las regiones superiores. ¿Ustedes sabían, mis hermanos, que somos seres inmortales? O sea, todos vamos a seguir viviendo. Incrédulos y creyentes, vamos a vivir por toda la eternidad. Todos, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿En dónde? Que unos van a estar en el infierno y otros vamos a estar con el Señor. Exactamente. Todos, por eso dice aquí, puso espíritu inmortal, ¿sí? Ahora, la cosa es, ¿en dónde vas a pasar la eternidad? Esa es la cosa. Nada más hay dos sopas aquí. O pasamos la eternidad al lado de nuestro Creador, de nuestro Salvador, o pasamos la eternidad separados de él. ¿Por qué dices eso? Bueno, porque la paga del pecado es muerte. Separación. Muerte no significa dejar de existir, significa tánatos, separación, ¿sí? Entonces la cuestión es, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Dónde la vamos a pasar? Bueno, dice aquí, ¿dónde me quedé? El cual está unido a una orden de seres elevados que habitan en las regiones superiores. El blande del cetro de la omnipotencia sobre el mundo que creó. Y fíjense, aquí va a citar unos versículos de Daniel y se van a acordar de él. Alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados. Y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces?
Es una versión paráfrasis. En la Reina Valera es un poco diferente, pero la idea es esa. ¿Se acuerdan quién dijo estas palabras? A ver, Danis. Activa tu micro, Danis. Sí, no me di cuenta que lo tenía pagado Nabucodonosor. Exactamente. Nabucodonosor cuando recobró la razón. Así es. Fíjense. Es que Danis, tu micro tiene un montón de ruido y por eso yo soy el que te silencio, pero cuando vais a hablar porque sí se mete mucho ruido con tu micro. Exactamente, ustedes recuerdan la historia de Nabu, ¿sí? En el capítulo 2 de Daniel se han de acordar cuando vimos la estatua, que él tuvo el sueño ese de la estatua, ¿sí? Que no hubo quien le interpretara el sueño de la estatua y se lo interpreta Daniel y reconoce la grandeza de Dios y todo, pero no se convirtió. En el capítulo 3, cuando echa a los amigos de Daniel al horno y de no se queman, nuevamente reconoce la grandeza del Dios de los hebreos, pero tampoco hay indicios de que él se convirtiera. En el capítulo 4, cuando ya Dios le aumenta la dosis, ¿sí? Le aumenta la dosis que lo deja loco 7 años, ¿se acuerdan cómo se llamaba esa enfermedad que le dio a Nabu? Yo se los dije cuando estudiamos Daniel. Sí. Es una zoantropía, o sea, comportarse como animal, y más específicamente boantropía, se comportaba como buey, y licantropía, que era como lobo, ¿sí? O sea que le pegó la locura a Nabu. Bueno, cuando ya se sintió humillado después de 7 años, dice, por fin, después de 7 años, alcé mis ojos al cielo. Es una figura de lenguaje que alzar sus ojos al cielo quiere decir, le pedí a Dios, ya, ¿sí? Y Dios me devolvió mi razón, ¿sí? Y alabó y glorificó al Dios de los cielos y reconoció que Él es soberano, ¿sí? Levanta a quien quiere levantar, humilla a quien quiere humillar, ¿sí? Y dice, y Él hace dice, somos como polvo nosotros para Él. Fíjate, eso es una confesión de fe, ¿sí? Y está reconociendo que Dios su reino es sempiterno. Nabu pensaba que Él era el rey eterno, no, reconozca que el único rey eterno es Dios, ¿sí? Y Él lo alaba y lo glorifica. Bueno, esta es una buena definición de lo que es la soberanía de Dios. Dios hace lo que le place, cuando le place, con quien le place, todo, y sin darle explicación a nadie. Y no es una decisiones arbitrarias como las de nosotros. Todas son mezcladas con sus atributos, ¿sí? Hace lo que quiere y todo, pero es amoroso, es sabio, es misericordioso. O sea, no tenemos por qué temer que vamos a ser víctimas de un capricho de Dios, porque Dios todo lo que hace es sazonado con todos sus atributos. Un propósito. Un propósito santo, exactamente. La criatura considerada como tal no tiene derecho alguno. No puede exigirle nada a su creador. Y como quiera que sea tratado, no tiene razón en quejarse. Fíjense, esto es bien importante. A veces, no sé si han escuchado que dicen personas, es que Dios no me da lo que merezco. Con ganas de decirle, cállate, mejor ni digas eso, porque si Dios te diera lo que mereces, ¿qué es lo que merece? Nada. La muerte, La porque la muerte. paga del pecado es la muerte. O sea que mejor ni pidas que te dé lo que mereces, porque todos merecemos La el castigo de muerte. Dios. Así es la muerte. Así es, todos hemos ofendido a Dios y lo que merecemos es que nos dé chicharrón y salsa verde. Ahí está. Sí, entonces, la criatura dice no tiene derecho a exigirle nada a su creador. Ni tiene derecho a decirle, Dios, yo quiero que me trates de tal forma. No tiene razón de quejarse, ¿sí? No obstante, al pensar en el señorío absoluto de Dios sobre todas las cosas, no deberíamos de olvidar nunca sus perfecciones morales, ¿sí? Que Dios es justo y bueno y siempre hace lo que es recto, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos que estarle dando ideas a Dios. Dios, Él es sabio, Él es justo, Él es amoroso, ¿sí? Es recto. Sin embargo, ejerce su soberanía según su voluntad imperial y equitativa. Asigna a cada criatura su lugar según parece bien a sus ojos. O sea, aquí hay otra cosa interesante. ¿Se acuerdan cuando vimos el estudio de los dones espirituales? Que Dios reparte los dones como Él quiere, ¿sí?
No, no es un buffet de que toma el que te gustes. Oye, yo quiero un don de esto. No, yo quiero don de esto. No, es Dios quien los reparte soberanamente y los reparte como Él quiere. Yo luego digo, nada más porque no debemos de quejarnos. Ya aprendí, pero yo digo, Señor, ¿por qué me diste tanto gusto por la cantada y no me diste la voz? ¿No? No, mejor no me hubiera dado el gusto por la cantada. No me sentiría como me siento de que cada vez que canto se hacen a un lado todos, ¿no? O sea, porque... Pero me gusta cantar. Ahora sí, como decía el salmista, me gusta cantar y cantar, pero no tengo voz. ¿Sí? Entonces, yo diría, ¿por qué Dios no me dio ese don de cantar? Bueno, porque Dios los reparte como Él quiere, ¿no? Yo le digo a Leti, ponte a orar y pídele a Dios que me haga cantar como Engelbert Humperdinck. Y me dice, no, porque te ensoberbeces. Eso puede ser muy cierto, ¿verdad? Por eso Dios reparte los dones, pero Dios nos da dones a cada quien. Miren, Dios no le da todos los dones a una persona, a todos. Dios los reparte como Él quiere. ¿Por qué? Porque así todos dependemos de todos, ¿sí? Ustedes tienen dones que yo no tengo. Entonces yo necesito de ustedes también, ¿sí? Todos necesitamos de todos. Nadie es autosuficiente. Ya vemos que el único autosuficiente, ¿quién es? Es Dios. Todos los demás somos seres dependientes, dependemos de otros. Interdependientes, dependemos unos de otros. Bueno, entonces, Dios los reparte como Él quiere, dice. La criatura considerada como tal no tiene derecho alguno. Bueno, eso ya lo leí. Ordena las diversas circunstancias de cada uno según sus propios consejos. Moldea cada vaso según su determinación inmutable, ¿sí? Tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Esto sí es duro. Esto a los arminianos, ¿cómo les pega esto? Tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurecer, endurece. O sea, ¿se acuerdan que lo vimos ahí con Moisés? Y Pablo lo cita también ahí en Romanos. Donde quiera que estemos, su ojo está sobre nosotros. Quien quiera que seamos, nuestra vida y posesiones están a su disposición. Esto también es interesante. Donde quiera que nos encontramos, nuestra vida y nuestras posesiones están a su disposición. ¿Qué significa esto? Todo es de Él, aún la vida. Él es el dador de vida. O sea, Dios dispone, ayer que estábamos justamente en el estudio que estábamos hablando del suicidio, que decíamos que el suicidio es pecado. ¿Por qué? Porque el dador de vida es Dios y Él es el único que tiene derecho a quitar la vida, ¿sí? Por eso hablábamos del suicidio, que es pecado, ¿sí? Ahora, nuestras posesiones, dices, mi casa, mi carro, ¿sí? Mi dinero. Oye, estás mal. Salmo, ¿cuál es? Corrígeme si estoy mal. Es el 24:1, creo, ¿verdad? Que dice, Dios dice que suya es la tierra y todo lo que en ella hay. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tu casa, Dios te la puede quitar en cualquier momento. Tu dinero, tu coche, Dios, todo le pertenece a Él. Entonces, ¿quiénes son? Son simplemente administradores de las bondades que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces, no pensemos que esto es mío, 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 no. Todo le pertenece. Si lo vemos con ojos bíblicos, todo le pertenece a Dios. Aún tu familia le pertenece a Dios. Y Dios dispone como Él quiera, ¿sí? Para el cristiano, es un padre tierno. Esto también me gusta lo que dice aquí Arthur Pink. Para el cristiano es un padre tierno. ¿Qué es para nosotros? Dios es un padre tierno. Pero para el rebelde pecador, el que no reconoce a Dios en su existencia ni nada, ¿sí? Dice, será fuego que consume, ¿sí? A mí me deja maravillado esto de que Dios, pudiendo ser fuego consumidor para nosotros, Dios nos ha adoptado como sus hijos y es un padre tierno para nosotros, ¿sí? Para el rebelde pecador será fuego que consume. Y vean con qué termina esto. ¿Se acuerdan que este canto hasta lo hemos hecho en la iglesia? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1:17. ¿Se acuerdan de ese canto? Por tanto, al Rey de los siglos. Me gusta ese canto. Ok, ahora, bien, mis hermanos, ahí terminamos ya
este libro que, como dijimos, aumentó nuestro concepto de Dios y todavía nos quedamos cortitos en cuanto a lo que deberíamos de conocer o pudiéramos conocer y que no podremos conocer porque Él es infinitamente inmenso. Pero sí aumentó nuestro conocimiento de Dios, ¿sí? Nuestro concepto de Dios. Aprendimos, aunque sea un poquito, a conocer más a ese Dios al que le llamamos Padre. Comenzamos a conocer un poco más a ese Dios al que le hemos depositado y confiado la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Creo que este estudio, a mí en lo personal, fue de gran beneficio. Aprendí muchas cosas acerca de este Dios en el que hemos confiado. Y de todos sus atributos, a ver, ya aquí ya pueden participar. Aquí de sus atributos, uno que te haya llamado especialmente la atención, que tú dijeras, wow. ¿Cuál sería para ustedes? De todos los atributos que vimos de inmutabilidad, de amor, de paciencia. A ver, ¿quién dice yo? Dani. Bueno, yo no estuve en todos los estudios, pero uno de los que estuve y que me llamó profundamente la atención fue el último, el de la semana pasada. De la ira. La ira de Dios. Me parece increíble, porque cuando hablamos de la ira de Dios, siempre pensamos en un Dios enojado. Pensamos en un Dios que está dispuesto a descargar el látigo sobre el pecador. Pero nos damos cuenta que si no existiera la ira de Dios, Dios no sería un Dios perfecto. Ajá. Porque como le decías tú la semana pasada, si no existiera la ira de Dios, entonces Dios dejaría pasar el pecado. Dejaría pasar el pecado. No cabe duda que la ira va muy de la mano con la justicia de Dios. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que realmente Dios es un Dios perfecto, porque premia al justo y castiga al injusto. O sea, claro. Todo en equilibrio. Claro, tienes mucha razón. Dios no ejecutara ira, comprometería su santidad y justicia. Así es. A ver, otra opinión más. A ver, déjenme. ¿Quién dice yo? Les voy a preguntar a cada uno de ustedes. A ver, Ale, ¿tú cuál sería uno de? Yo sé, todos nos dejaron maravillosos, pero uno que en especial que te haya hecho clic. Igual, la ira de Dios. La ira de Me Dios. dejó, pues sí, concentrada en esta situación que pues yo dije, pues como Dios es todo amor, como que no me cabía el concepto de ira, ¿no? Pero como mi pensamiento humano, Claro, claro. no en la inmensidad de su atributo que es la ira de Dios, ¿no? Claro, y esto es Pues importante porque cuando comportamos el evangelio también debemos de hablar de la ira de Dios, no nada más del amor de Dios. Siempre hay que presentar los dos lados de la moneda. Exacto. Y cuando se habló de que la máxima manifestación de la ira de Dios fue la crucifixión del Señor, bueno, pues Sí. ahí quedé, pues, noqueada. Exactamente. Sí, sí. Nos humilla, nos humilla. ¿Alguien Sí. más? Manuelita, vi que alzaba la mano. Active su micrófono, Manuelita. Lo tiene apagado. No. Bueno, mientras lo activa, Manuelita, alguien más, usted, Esperancita, alguno de los estudios que más le haya llamado la atención. Paciencia de Dios. La paciencia, cómo nos tiene paciencia, ¿verdad? Que si Dios, Sí, la verdad que sí. Cosa que nosotros que no tenemos. bendito atributo de la paciencia que Dios nos tiene. Y a veces nosotros no somos pacientes unos con otros y Dios cómo nos tiene paciencia, ¿verdad? Sí. ¿Ya me escuchan?
Ya, Manuelita, Ah, bueno. ¿Ya puedo hablar o todavía no? ya, Manuelita, ya estás. Ya, bueno, a mí, todos tienen, algo bueno, todos son importantes, pero a mí el que me llama la atención es el que muchos, bueno, yo no sé, al menos los que yo he oído, y yo también, la misericordia. Amén. Sí, porque cuando es como dice, ¿no? Cuando uno necesita de Él, es cuando nos acordamos de Él y decimos, oh Dios, ten misericordia de mí que estoy afligida. Oh Dios, ten misericordia por mi hijo, por esto. Y esa misericordia la mencionan en varios pasajes. Por ejemplo, yo la estoy viendo en el Salmo 6, en el capítulo 2, que dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y está en todos. Luego estamos acá en el Salmo 9, en el 13, versículo 13, dice, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Entonces, pues digo, al menos a mí sí me ha levantado de esas puertas por tantas cirugías que he tenido, unas muy riesgosas, y aquí estoy. Entonces es su bondad, su paciencia, sus soberanías, todo, y el amor que Él nos tiene. Eso es lo que yo de la misericordia. Qué Y bueno. de lo que vimos ahorita, a mí, de que uno domina todo, por ejemplo, si el hombre domina todo, todo lo que se propone es porque Dios le dio esa capacidad de razonar, fue su voluntad de hacerlo. Y aunque dominen todas las ciencias, ¿de qué le sirve a uno si no saben la ley de Dios? Muy cierto. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención, y sí es verdad, porque la voluntad de Él fue crearnos, y para que le paguemos tan mal como lo estamos haciendo. Bueno, siempre Dios, tenemos un Dios de oportunidades, nos da la oportunidad de cambiar. Si hemos, Pues sí. si hemos hasta ahorita estado en rebeldía, bueno, también podemos cambiar poniendo nuestra fe en Jesús y Él nos va a ayudar a ya no ser tan rebeldes. Muy bien, Manuelita. Tú, Brendis, ¿qué opinas? Bueno, a mí me gustaron todas, obviamente, ¿no? Porque Sí, todas bueno. tienen su, crucial. Pero a mí me gustó mucho la inmutabilidad de Dios, porque tengo la certeza y la seguridad de que Dios no va a cambiar nunca. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Para Él las edades no pasan. Entonces, a mí la seguridad que me da de confiar en el Dios grande, omnipotente, omnipresente, omnisciente, soberano, supremo, pues me da la tranquilidad de saber que Él me ama a pesar de lo que soy. Entonces, pues nos damos cuenta que para conocer el carácter de Dios debemos conocer sus atributos, y uno de ellos, entre tanto, es la soberanía, la supremacía y la inmutabilidad de Dios. Todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra. Dios no puede cambiar ni en bien ni en mal. Él es el mismo perpetuamente. El correr del tiempo no le afecta en lo absoluto. De quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Nos damos cuenta que Dios nos habla a través de su palabra, que es la Biblia. Entonces, todos los atributos de Dios son perfectos, maravillosos. Y a mí me preguntaste por uno, bueno, pues yo te puedo comentar que el que
me gustó mucho es la inmutabilidad de Dios. Qué bueno. Es como cuando te dicen, ¿cuál es la mejor canción de los Beatles? A mí me preguntan si no sé cuál decir, Imagina, porque son muchas, ¿no? Pero ¿verdad? Sí. escoge una, bueno, tendría que ser una. Así es lo mismo ahorita con los atributos. ¿Tú, Leti? Bueno, pues a lo mejor sería redundar, ¿no? En lo que todos han opinado, pero a mí el que me sorprendió mucho fue la soberanía de Dios, ¿no? Porque normalmente nos encontramos en el mundo con personas que te dicen, si Dios existiera, no habría tanto sufrimiento, tantas muertes, guerras, enfermedades. ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué tantos niños mueren? A ver, dime por qué, si Dios es bueno, ¿por qué? Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué entonces existe todo esto? ¿No? Y siempre yo le pedí a Dios, Señor, dame palabra, dame sabiduría de lo alto para poder contestar conforme a ciencia, conforme a tu palabra, no en mi opinión, Señor. Y cuando empezamos a estudiar este libro de los atributos de Dios, me impactó mucho la soberanía de Dios, porque empezamos nosotros a tener un estudio que se llama el poder del sufrimiento. Entonces también es algo que nos choquea, ¿no? Que nuestra naturaleza dice, ¿cómo el sufrimiento? Pues todos huimos del sufrimiento, ¿no? Pero al conocer a Dios, sabiendo que Él es soberano, sabemos que el sufrimiento es un instrumento, un recurso que Él usa para madurarnos y hacernos a la semejanza de su Hijo Jesús, ¿no? Entonces, al conocer la soberanía de Dios, me di cuenta, ¿sí?, que Él no es un Dios caprichoso, que no manda el sufrimiento porque Él goce o quiera, sino Él tiene un propósito, es un Dios de propósitos. Todo lo que nos sucede es con un propósito, ya sea de madurarnos, ya sea para su gloria y su honra, ya sea para que todo lo que nos pase sirva para ayudar a otra persona que esté pasando por lo mismo. ¿Y quién lo puede ayudar más? Alguien que le puede decir, mira, yo te entiendo, o alguien que ya pasó por ese proceso de sufrimiento o de prueba o de tribulación, puede ayudarlo más. Entonces es un Dios también de consolación. Primero nos consuela a nosotros y después para que consolemos a los demás. Entonces la soberanía de Dios realmente, le pido a Dios que me ayude a comprender más su soberanía, porque Él hace lo que quiere y no le pide consejo a nadie. Y a veces nosotros como seres humanos racionalizamos nuestro pecado y decimos, pero ¿por qué si yo me porto bien? ¿Por qué si yo ayudo? Yo no le hago daño a nadie, no ando metida en las casas de chismosa y todo, ¿no? Pero no me doy cuenta realmente de la grandeza y del propósito que Dios tiene, ¿no? Y también me impactó mucho que decía, un cristiano no puede perder su gozo por nada, a pesar de la circunstancia en la que esté. Solamente hay un motivo por el cual sí podemos perder nuestro gozo, y ese es el pecado. Muy bien. Entonces, a fin de cuentas, soberanía. Brenda, inmutabilidad. Danis, la ira. Esperancita, su misericordia. Manuelita, Esperancita, su paciencia. Manuelita, su misericordia. Memo. Bueno, a mí uno de los que más me sorprenden, aunque todos son sorprendentes, y digamos que es al que me acojo, es a su gracia, que va pegado junto con la misericordia, ¿no? Pero sí, su gracia pues me deja maravillado, porque pues me hace ver que aún en mi condición imperfecta, aún en mi condición de pecado, el Señor ha extendido su gracia a su favor, y que nada de lo que yo haga puede obtener o alcanzar su favor de parte de Él, ¿no? Sino que todo mana de Él, todo depende de Él, que no deja mérito alguno para cualquier obra que yo quisiera, con la cual yo quisiera ganarme su favor, sino que todo depende de Él.
Y ese es un atributo por el cual pues yo le doy gracias a Dios, porque si no fuera por su gracia, simplemente estaría perdido si yo tratara de alcanzar su justicia o alcanzar la justicia de Dios a través de mis méritos. No, pues estaría pelas, ¿no? Estaría perdido. Así es que, pues, es su gracia, uno de los atributos que, como mencionas, ¿no? En ese ejemplo acerca de cuál canción de los Beatles, ¿no? Ah. O sea, sus perfecciones son tan maravillosas y tan extensas, que no hay así como que una en particular, pero que si me dieran a elegir, pues yo me acogería a su gracia. Muy bien, Memito. Ya me estaba yo temiendo que la que yo pensaba, dije, nadie la ha mencionado, pero ya la mencionó Memito. Y tú, me falta Xochitl y Uriel y Pati. Aquí estamos, me retiré tantito, pero luego llegué, ¿eh? Digo, a mí, la verdad, me quedo de a 6 con la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. ¿Por qué situación? Porque, bueno, la omnipotencia es todo el poder del Señor, si Él todo lo puede si es su voluntad, ¿verdad? Más que nada, y Él, pues es poderoso. La omnisciencia, porque Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente. Puedo yo mentirles a ustedes, pero a Él jamás podría yo mentirle. Entonces, pues debemos de ahí de estudiar su palabra y de hacer las cosas y tratar de no, lo menos mentir, ¿verdad? Y ayudar a los hermanos. La omnipresencia, porque Él está en todos lados, es el único Dios verdadero que está Él en todos lados con todos nosotros por medio del Espíritu, porque Él nos redarguye, nos ayuda a que seamos mejores personas y digo, bueno, hay muchas cosas también de qué hablar de la omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, pero bueno, esto es a grandes rasgos. Y todos los atributos son maravillosos. Así es, Uriel. Pati. Sí, déjatela, aquí está. La agarrases con un bocado en la boca. Ay, perdón, provecho. No, está bien. Bueno, lo que a mí me llamó la atención, bueno, son la presencia de Dios. Y le comentaba a Uriel que eso me llamaba la atención porque yo no lo entendía, ¿no? Lo entendía como la omnipresencia, ¿no? De entrada. Pero ya después que fuimos revisando el atributo de Dios, vemos cómo su conocimiento va más allá de los límites temporales y espaciales que nosotros conocemos. O sea, el conocimiento, la ciencia de Dios es algo que nosotros, pues humanamente no podemos comprender, ni siquiera experimentar, porque es el conocimiento de todo, en todo momento, en la eternidad pasada, la eternidad futura. Y además también, la ira también de Dios, porque creo que es uno de los atributos que menos nos gusta enfrentar, porque sabemos que la ira de Dios va o se expresa en contra del mal hacer del hombre, ¿no? Que somos nosotros su creación. Entonces, la ira se manifiesta precisamente en contra del pecado que nosotros cometemos. Entonces, bueno, esas dos fueron las que a mí me llamaron la atención. Muy bien, gracias, Pati. ¿Tú, Xochitl? Pues a mí me llamó mucho la atención la soberanía de Dios y ahorita con lo que explicó Leti, lo desmenuzó también que me quedó súper claro. Yo me preguntaba mucho cómo uno puede tener gozo en medio de la prueba. Pero es verdad, sí se puede tener gozo, pero solamente, pues el gozo proviene, es un fruto del Espíritu. Solamente lo podemos experimentar, pues permaneciendo en el Señor,
escuchando la voz del Señor por medio de su palabra, pues escuchando, pues yo por ejemplo en mi caso alabanzas, abriendo mi corazón a la palabra, a lo que Dios quiere hablar en mi vida, porque pues sí, yo hablaba pues con personas que estaban pasando por pruebas y siempre quejándose. Y yo en verdad me preguntaba, ¿cómo se puede tener gozo en medio de la prueba? Como decía Leti, ¿no? Tanta gente sufriendo. Ahorita conozco una amiguita que le detectaron cáncer y ella, en lugar de acercarse más al Señor, es cristiana, como que ella reniega de Dios. Ella dice, yo estaba haciendo lo correcto, yo creí que Dios cuidaba de mí, de mi familia, pero es verdad, vivimos en un mundo caído que pues realmente aquí, pues tarde que temprano, pues vamos a morir, pero pues Dios prometió algo mejor. Y pues sí, ahorita escuchando a Leti de verdad me quedó más que claro. La soberanía de Dios es eso. ¿Y quién me falta? Gracias. Ya son todos. Pues les tengo una buena noticia, mis hermanos. Todos se graduaron con mención honorífica. Les voy a mandar su certificado en teología. No, me da gusto eso, pero miren, yo coincido con Memito a mí también el que me dejó, el que todo lo logro ni siquiera entender es su gracia. ¿Ya? O sea, todos están entremezclados, pero su gracia es algo que va más allá de nuestra comprensión. ¿Cómo Dios puede darnos algo que no merecemos? Algo que no merecemos. Como de rebeldes, gusanos en contra de su voluntad, como Dios por su pura gracia nos transforma, nos da vida juntamente con Cristo y nos hace poner nuestros ojos en Él. Y no solamente eso, pone el deseo de amar su ley, y no solamente pone el deseo de amar su ley, sino nos da la capacidad para llevar a cabo el cumplimiento de su ley. ¿Y por qué? No entiendo yo por qué hace Dios eso, pero eso es su gracia. Ahora, entiendo, miren, no podemos ver los atributos separados uno de otro, porque como hemos visto, todos se entremezclan. Mira, se me figura a mí algo como así. Pones leche en un vaso de licuadora, le echas unas ricas fresas, su azúcar, su poquito de vainilla, ¿qué más lleva? Canela, otra frutita si quieres, plátano, nuez, piñones, y lo licúas. En cada sorbo llevas algo de todo. Llevas parte de fresa, parte de leche, parte de piñón, parte de azúcar. En cada sorbo llevas algo de todo. ¿Me entiendes? Porque está todo integrado, mezclado. Bueno, así me imagino que pones la soberanía de Dios, su inmutabilidad, su presencia, su misericordia, su gracia, su ira, todo. Y lo pones en la licuadora. ¿Sí? ¿Qué sale de ahí? El carácter de Dios. ¿Sí? Y entonces en cada acción de Dios están mezclados todos sus atributos. No actúan uno independiente del otro. Por eso cuando hablamos de la ira de Dios, pues tenemos que entender que la ira de Dios va mezclada con su amor, con su justicia, con su misericordia, todo. Entonces, así como en cada sorbo de un licuado llevas todos los integrantes mezclados, en cada acción que Dios ejecuta, van mezclados todos sus atributos, ¿sí? Pero la pregunta era más o menos capciosa, porque de verdad no hay como a cuál irle, porque todos están entremezclados, ¿no? Pero sí, si te obligan y te tuercen el brazo y dicen, te di uno nada más, pues yo también la gracia ya, como Memito, pero uno les pedí uno y me dieron hasta 3, ya casi me hacían todos. Entonces, bueno, pues gloria a Dios, mis hermanos. Hemos terminado este libro fascinante y pues miren, más que el propósito de esto no es conocimiento intelectual, sino que de verdad impacte nuestras vidas, nuestro corazón. Porque si en algo cambia nuestra vida el haber estudiado los atributos de Dios, se habrá cumplido el propósito de este. Pero si nada más fue meramente conocimiento intelectual, pues pasamos sin pena ni gloria. Entonces oremos, pidámosle a Dios que de verdad estos
este conocimiento que hemos adquirido se arraigue profundamente en nuestro corazón y que comience a dar fruto en nuestras vidas, ¿no? Que le debemos tanto a Dios que lo menos que podemos hacer es vivir en gratitud a Él. Y la mejor manera de vivir en gratitud a Él es, pues, obedeciéndole. ¿Quieres saber qué tanto amas al Señor? Pues qué tanto le obedeces, porque Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me amas. Así que tanto amas a Jesús, también que tanto amas su palabra. Pues si yo amo a Jesús, pero no agarro la Biblia para nada, pues entonces que no amo su palabra, no amo a Jesús. Entonces todo esto tiene que ir dejando fruto en nuestras vidas, mis hermanos, ¿no? Todos somos, nadie de nosotros es perfecto, pero todos somos perfectibles. Podemos ser cada día un poco mejor con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios. Bueno, ¿algún comentario más? Si no, pues ya nos vemos. ¿Ningún comentario ya? Todo bien, todo bien. Bueno. Está perfecto. Bueno, pues agradezco a todos que se hayan tomado el tiempo, no la molestia porque nadie está aquí a la fuerza, pero sí el tiempo para que pudiéramos estudiar juntos este libro que yo desde cuando tenía ganas de estudiarlos así en grupo, porque hasta más sabor le vamos a agarrar ahora a la Biblia conociendo al autor de ella, ¿no? Conociéndolo más íntimamente, no totalmente, como decía yo en un principio. Pero si ya no hay nada más, te paso el micrófono, Urielón. Bueno, yo quiero decir algo. Y Esperancita. Pues yo quiero agradecerle porque yo este libro ya lo había leído, pero la verdad no lo había comprendido. A su fondo, no. Y ahorita agradecerle que nos los ha explicado tan cordialmente, tan hermoso, porque eso nos llena de un poquito más de conocimiento de la palabra de Dios. Nos llena de alegría. A mí me llenó de alegría de conocer tantas cosas de la personalidad de Dios. Tanto yo lo veo maravilloso, pero ya conociendo a fondo todos esos, esa trascendencia de su vivencia, de su amor, me maravilla la verdad. Y explicado así como usted nos las ha explicado, muy agradecida por ello. Gracias, pues, Carla. No, pues gloria a Dios. A Él debe de ser la gloria y las gracias a Él. Como dice, somos simplemente siervos inútiles que únicamente hacemos lo que tenemos que hacer, lo que es nuestra responsabilidad. Así, la gloria para Dios. Pues gracias, Esperancita, también por sus palabras. Pues te paso el micro, Urielón. Muy bien, pues vamos a hacer una oración y agradecerle al Señor. Inclinamos nuestro rostro. Padre bendito, nuevamente te damos la gloria y la honra a ti, Señor Padre bendito, porque tú eres el único que la mereces, Señor mío. Quiero darte las gracias por este estudio de los atributos, Señor Padre bendito, que nos das la oportunidad de poder aprenderlos, Padre bendito, y poderlos llevar a cabo, Señor mío. También gracias por la humildad, la sencillez que has puesto en los hermanos que dieron estos estudios, Señor Padre bendito. Gracias, Señor Padre bendito, porque has puesto en su corazón amor hacia todos los que escuchamos, Señor Padre, a todos los que escuchamos este libro de los atributos, Señor Padre bendito. También te quiero dar gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre bendito, que nos diste la oportunidad, Señor mío, pusiste en nuestro corazón la disposición de estar en todos los sábados, Señor mío, a esta hora para poder estar escuchando tu palabra, Señor Padre bendito, y que entre hasta nuestro corazón, Señor mío. Te pido por cada uno de los que estamos presentes, por su salud, Señor Padre, que los bendigas, que los cuides, Señor Padre bendito, que les des trabajo, Señor Padre bendito, que les des la oportunidad que se puedan administrar, Señor mío, que por todas tus bondades, por tu fidelidad, Señor mío, por tu amor hacia nosotros, Señor mío. También, Padre Santo, que podamos este fin de semana estar con nuestras familias, Señor mío, que nos des la oportunidad de mañana congregarnos, Señor Padre bendito, y de seguir escuchando la predicación que es de Romanos, Padre bendito, que gracias a Dios me ha dejado a mí en lo personal, Padre bendito, para confiar más en ti, Padre bendito. Gracias, Señor mío, y te agradezco
todo esto en el nombre de tu bendito y amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Gracias a todos. Recuerden, mañana terminamos Romanos 8 y no se les olvide que el siguiente domingo viene Alex Luna a la iglesia. Va a estar al frente de las alabanzas ese día. ¿Sí? Uriel, me habías dado la sugerencia que mandara cantos de Luna, ¿verdad? Para que se vayan familiarizando con él. Esta semana sí, mando unos cantos. Si no saben qué, pueden buscarlo en YouTube. En YouTube también está. Nada más anótenles. Dice Alejandro. Les voy a dar la dirección de su canal de YouTube. Ahí está, tiene un montón de cantos ahí. Alejandro 2018, diagonal 53, Luna. Así no se lo puso recomplicado su nombre. Es más fácil aprender JC Lula que uno tan largo. Pero así, Alejandro 2000, ¿qué les dije? 2018, diagonal 53, Luna. Luna García creo es, pero con eso ya, y ahí tienen algunos cantos del hermano Luna, ¿sale? O si no, luego lo mandas por el chat, por el WhatsApp, Lule, también. Ándale también, y ahí les da el link. Bueno, pues Oye, Carlitos. Sábado que vamos a estudiar, Lule, y ya lo escuché. Para el siguiente sábado, ¿qué vamos a estudiar? Domingos, Only God Knows. Ahí Pati te va a traducir, solo Dios sabe. No sé, pero bueno, ya Dios nos iluminará, pero nos ponemos de acuerdo en la semana, ¿sale? Árale, pues. Vale, Carlitos. Algo, Memito, ¿qué pasó? Bueno, yo para la próxima semana tengo a las 12, cita nuevamente con el médico. Parece que ya es la parte final, ya la última cita de cirugía, con el cirujano, ya para que nos dé fecha o nos dé las indicaciones. Entonces, y es a las 12:20. Entonces, pues posiblemente no estaría o todo el tiempo o no estaría en el estudio el próximo sábado por esta situación. ¿Sale? En lo que se define cuál estudiamos ahora. Sí, le vamos a pensar también. Primeramente vamos a estar orando, Memito, que todo esté bien contigo. Ahora que te pasen a cuchillo, porque pues sí es necesario eso. Eso no hay vuelta de hoja. Es necesario la cirugía, que todo salga bien, Memito. Acuérdate que estás en manos del mero maromero, ¿no? Entonces, vamos a estar orando. Gracias. Y pues veremos que, miren, por lo pronto vamos a hacer esto, porque yo también tengo ahorita mucho trabajo todo, mucho por el regreso a clases y todo. Vamos a dejar en pausa el próximo sábado, ¿no? Y ya podemos hacer, ¿sale? Aquí. Claro que sí. ¿Alguna sugerencia que tengan todos los hermanos que te la podamos hacer llegar, no? Pues sí, y a ver, juntos llegamos a una solución, ¿sale? Ok. Vale. Ya saben. También perdón, también ayer me encontré a Armandito. Ajá. Y por cierto que me encontró en la facha total, no me había ni rasurado ni nada. Y me dice, ni te reconocí, dice, te ves más delgado, dice, te veo más flaco. Digo, yo te veo más repuesto. Pero me comentaba que no le entendí bien, que Brendis va a venir, no sé si mañana, o que es su cumpleaños, algo así, no sé. No, es que el 28 de agosto, yo le decía a Brenda que el 28 de agosto, que viene Luna, es domingo y cumpleaños de Brendis. Y yo le dije, dile a Paco que de cumpleaños te traiga a la congregación ese día. Entonces Brendis está amenazando con venir, ¿no es así, Brendis? Todos te quieren ver, Brendis. Amenaza. No, sí, primero Dios, si Dios nos lo permite, estaremos ahí porque va a ser un privilegio poder verlos y poder cantar las alabanzas a Dios con Luna, que lo conocemos de hace muchos años. Y bueno, pues volverlos a ver, pues será un placer y si Dios nos lo permite, ahí estaremos, Juan Carlos. Gracias a Dios. Luna cantó en la boda de Brendis. Ah, qué padre. Sí. Por eso le tiene gran aprecio a Luna, porque cantó en su boda. Bueno, ¿algo más, Leti, que se nos pase?
No, pues no, nada más mañana. Mañana con corazones gozosos y dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Capítulo 8. Así es, y recordar de la despensa también para el 28. El 28 de diciembre. Hoy, tonto de 8 de agosto, nuevamente la despensa para compartir, mis hermanos. Pues un abrazote para todos. Dios me los bendiga. Ay, Japo, nada más antes de despedirnos, mañana va a ir, yo creo que una compañera del trabajo, se llama Rocío. Ya le hicieron, bueno, varios diagnósticos y tiene cáncer, pero va a llegar aquí a la casa y de aquí nos la vamos a llevar. Entonces, estar orando por ella para que sí venga. Y bueno, pues creo que ahorita está pasando por una situación en la que realmente está muy abierta la palabra de Dios. Yo ya le he compartido varias veces y nunca se ha negado a escuchar, pero sabiendo el tema de la próxima predicación, bueno, de que va a ser Romanos y todo lo que recibimos nosotros una vez que somos hijos de Dios, bueno, pues entonces, también esperando que ella se sienta fortalecida. El jueves va a tener la cirugía la próxima semana. Y bueno, de ahí va a depender si empieza con quimios o se esperan un poco más a ver cómo está su condición. Entonces ella se llama Rocío Sánchez. Pues nada más para que la tengamos en oración, por favor. Qué bueno que me dices, Pati, para siempre que sé que hay un inconverso ahí presente con nosotros, siempre trato de enfocarme más hacia el evangelio y no por nada, pero el tema de mañana tiene mucho que ver con su vida porque es el final de Romanos 8, del versículo 28 al 39. Exacto. Donde habla de que nada, ni la enfermedad, nada nos puede separar del amor de Dios. Como las tribulaciones que estamos viviendo en esta vida son nada con la historia que nos espera. Así que qué bueno que Dios utilice su palabra para que traiga consuelo de tu amigo. Sí, exactamente. Sobre todo por eso, ¿no? Por el tema que vamos a ver. O sea, yo sé que ella está necesitada de la palabra de Dios, pero especialmente lo del día de mañana le va a ayudar a tener tranquilidad en esa cirugía que va a tener. Claro, y sí, no solamente ella, todos nosotros. Todos nosotros, claro. Porque la verdad, no es porque yo vaya a predicar, es por lo que se va a predicar del tema de mañana. Sí, claro. Alguien ha dicho que de las epístolas, el anillo de oro es Romanos y el capítulo 8 es el diamante sobre el anillo de oro. Importante. Así que tendremos invitados. ¿Qué les puedo decir, mis hermanos? Para los que van, ¿cómo les podré decir? Pórtense bien, por favor, mañana. Que Dios les bendiga a todos, y nos vemos la próxima. Abrazos para todos. Bye. Bye, bye. Bye. Bye.